Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, cada vez más preocupado por el mundo, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Muy bien, cada vez más preocupado o cada vez menos preocupado, porque ya hay un nivel de La doctrina noticias, del shock, ¿eh? O sea, esto es... total. Aquí... O sea, no sé, un shock a la semana, pues no creo que pueda aguantarlo, al mes tampoco, pero y encima aguantarte a ti, que tú sí que eres un shock en sí mismo. Es verdad que Pues grabando claro, conmigo una vez a la semana bastante turra tenemos ya es todos. bastante shock. Eso ahí sí que te puedo entender que te quedes bastante choqueado. Pero bueno, yendo un poco a los kits de las cuestiones. De las cuestiones. A ver, estamos hartos de que el señor Donald Trump nos marque el ritmo de todos los programas. Hay que decirlo ya. Porque nos marca los programas normales, nos marca los programas de países, porque los que solo nos ven en YouTube a lo mejor no lo saben, que nosotros en esos huequitos que ustedes ven en las publicaciones en YouTube, que salta de repente del 16 al 17, perdón, al 18, no, en este caso creo que fue fue el 16, o sea que fue del 15 al 17 de repente, pues el programa 16 se publica en Spotify. Concretamente analizamos países, son la sección que llamamos Energía Nómada, y analizamos países y demás. Pues yo creo que todos los países que hemos analizado este año son países que ha querido o ha invadido, que ha querido invadir o ha invadido Donald Trump. O sea, Sí, estoy que un están en la poco estrategia harto. de defensa de política exterior de Estados Unidos. Básicamente está O sea, toda la lista ahí. estoy tremendamente harto ya de que nos marque la agenda, de que toda la actualidad sea lo que dice este señor de muy baja moral. Entonces, bueno, nos perdemos. Yo entiendo que estamos todos muy perdidos, que hoy invade Venezuela, mañana Cuba, pasado mañana tira misiles en Irán, luego que sigue en Palestina, o sea, luego que sí se enfada con España. O sea, yo entiendo que todas las semanas y todos los días es una nueva movida con este señor. Sí, Entonces, de hecho, al final es incluso un problema para nosotros, porque nosotros ya tenemos un programa grabado previamente, que claro, pues bueno, o lo publicamos a la semana siguiente, pero claro, quién sabe si mañana ahí dice Trump, no, es que lo de Irán va a ser algo cortito, va a terminar mañana, no va a haber ninguna más dinastía teocrática y de repente, pues pum, se nos cae el contenido. claro, es verdad O que de encima, repente empiezo a decir, mira, voy a estrangular directamente a Cuba y voy a poner allí un títere. Pues claro, es un es una movida, poco porque nosotros es pesadito. verdad que a pesar de que tenemos una cierta actualidad, que vamos como semana a semana, sí que es verdad que intentamos que los programas sean lo más evergreen posible, es decir, que no sean programas que te tengas que escuchar esa semana y ya está. Pero es que justo este programa tengo la sensación de que vamos a grabar esto y estamos grabando un martes para publicarse el martes que viene. Pues creo que a lo mejor en una semana ya han cambiado 7 cosas, ha aparecido un nuevo bombardeo, Trump ha dicho otra cosa, está bombardeando ya otro país. Entonces estoy bastante cansado de que todo sea tan cambiante. Sé que Ismael reacciona bastante rápido. De hecho, ya pueden ir a verlo, ese vídeo viral sobre el estrecho de Hormuz y de cuánto nos afecta que Irán haya bloqueado el estrecho de Hormuz. Pueden ir a verlo a Instagram, por ejemplo. Recuerden, en @siguecorriente. Eso es formato corto tan guay que estamos haciendo gracias a la colaboración con Oikos MSP, la agencia de comunicación especializada de energía. Y eso, pues, ya saben que también los publicamos en LinkedIn, publicamos en TikTok. En TikTok publicamos, pero no respondemos. Ahí la verdad que pueden vernos, pero yo no sé, a lo mejor somos virales en TikTok, nos está insultando la gente. Ni lo sé, ni lo voy a saber. No tengo ni idea, la verdad. Yo a TikTok, en principio, no voy a entrar. Y a Twitter, cada vez menos. O sea, yo me voy quitando cosas.
Entonces, pues en Blue Sky también lo publica el Ismael. Y bueno, pues estamos intentando estar al día, porque claro, al ser la actualidad tan volátil, tan rápida, pues hay que reaccionar y bueno, pues poco a poco lo vamos intentando. Tienen que comprender que nosotros trabajamos, o sea, es algo que claro, el tiempo libre está limitado. Intentamos ser adultos medianamente funcionales. No siempre lo conseguimos, claro. pero se intenta. Entonces, pues esas son nuestras limitaciones. Y para el programa de hoy, creo que, bueno, luego lo comentamos porque creo que es la primera vez que viene un invitado 2 veces en tan poco tiempo, porque es que no nos da para más la geopolítica. O sea, nosotros de geo no vamos tan mal, pero de geopolítica, yo diría que de geo y de política no vamos tan mal, pero de geopolítica ya se nos complica un poco. O sea, yo sé dónde está Brunei, por cierto, capital de Brunei, Bandar Seri Begawan. Y de política, pues algo leemos de vez en cuando, pero bueno, claro, de geopolítica está complicado. O sea, a mí ya me cuesta seguirlo. Entonces, por eso, si quieres, tenemos el contacto perfecto de la persona perfecta que puede venir hoy a explicarnos cositas. Nada, es una llamada rápida, lo tenemos en el listado de urgencia. Oye, mira, vente para acá que Estados Unidos ha bombardeado otro país. O sea, ya lo tengo directamente, agenda, contactos, bombardeo Estados Unidos. Se llama y se viene. Eso es, oye, que ahora bombardearon no sé qué. Venga, pues claro, vamos aquí a hablar de esto. Vamos a repetir muchos temas que hablamos en el primer programa de la temporada, así que les recomiendo, sobre todo para que vean cómo evoluciona el mundo en tan poco tiempo, tanto. Les recomiendo que se escuchen el capítulo 1 de la temporada 5, porque vamos a beber muchas cosas de lo que hablamos ahí. Sí. Y de hecho, es más... futuro. Eso es. De hecho, es más marco teórico y en ese caso proyecciones o predicciones de lo que podría pasar. Y ahora justo pues vamos a bajar al terreno en lo que ha pasado en los últimos meses. Vamos a ir a la práctica, literalmente. Entonces por eso es muy complementario los dos programas. Bueno, pues si quieres vamos ya por ello. Y ya estamos de vuelta con nuestro... Bueno, ya lo podemos apodar nuestro experto geopolítico de cabecera. Yo creo que es la primera vez que alguien viene 2 veces a Energía Granel. Bueno, es su tercera vez en Energía Granel, pero nunca nadie ha venido 2 veces en un periodo tan corto de tiempo. Me parece loquísimo. Primero, estoy súper agradecido de que no nos haya mandado a hacer a Free Chuchanga cuando le propusimos venir otra vez, pero todo lo contrario, se mostró muy motivado, muy positivo. Nosotros lo agradecemos y aquí lo tenemos a Ignacio Urbazos, que es coordinador de la Secretaría Técnica del Club Español de la Energía. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido a esta que ya prácticamente es tu casa. Pues sí, la verdad que sí, contento de estar de vuelta, aunque eso signifique que la geopolítica sigue dándonos problemas a todos. La verdad que traemos para eventos malignos. O sea, bueno, de repente se soluciona todo en el mundo, hay paz y nos tienes que explicar de dónde vino la paz, pero por ahora solo te hemos traído por lo contrario. Solo te hemos traído porque hay mucha guerra de repente, mucho conflicto, mucha inestabilidad y nos perdemos. Es verdad que nos perdemos porque es que todas las semanas Estados Unidos bombardea un nuevo país, Trump dice otra cosa, que si ahora no le gusta España, que si luego esto, que si luego no sé qué. O sea, para que nuestros telespectadores que nos están telespectando se hagan una idea, viniste en octubre. Pues desde octubre hasta ahora que estamos grabando, que es 10 de marzo, o sea, se ha seguido recrudeciendo el conflicto de Palestina. Bueno, obviamente Trump pues invadió Venezuela o atacó Venezuela, secuestró a Maduro, con todo lo que eso llevó de tema petróleo venezolano, no sé qué, hablaremos de eso también. Atacó a Irán, ahora mismo Irán está como súper de moda, está la situación de Cuba también por ahí, se ha enfadado con España porque España dice que guerra no sé qué, ya somos el enemigo número 1 de Estados Unidos. El Congreso le ha tirado a Trump los aranceles y entonces se enfada y se revuelve y no sé qué. O sea, todos los días
hay alguna noticia nueva. Bueno, salieron los archivos de Epstein, que eso en verdad al final No lo que está no lo hemos tratado, Martín, claro, lo eso. que subyace todo eso. No lo hemos hablado porque como no tiene nada que ver con energía, pues Claro. bueno, tampoco lo vamos a tratar aquí, pero recordemos que se desclasificaron los archivos de Epstein. Entonces, bueno, recurrimos a ti, Ignacio, porque nos cuesta mucho seguir cronológicamente todo lo que ha pasado. Digamos que la actualidad de Estados Unidos no es cosa menor. Dicho de otra forma, es cosa mayor, como diría nuestro expresidente. Te preguntamos, en la situación en la que estamos ahora, ¿qué dirías tú que ha sido lo que ha marcado estos últimos 2 meses, desde que secuestraron a Maduro, por ejemplo? O sea, ¿cómo se ha ido dando todo hasta llegar aquí? ¿Hay una sucesión lógica de los hechos o es que Trump ha ido por aquí, por aquí, por aquí y por allá y según le ha dado? Cuéntanos. Bueno, yo creo que por lo que nos llega desde Washington, el presidente de Estados Unidos tiene un gusto particular por tomar decisiones muy agresivas, inesperadas, por cambiar de opinión rápidamente, ¿no? Hay quien dice que es parte de la teoría del loco, que es que todo el mundo te tiene miedo porque eres impredecible, ¿no? Y a esto se ha sumado que la operación de Maduro ha salido muy bien desde el punto de vista estadounidense. Fue un secuestro sin ni una baja de ningún ciudadano estadounidense. Se extrajo a Nicolás Maduro, está en una cárcel de Estados Unidos. Y ahora en Venezuela, quien controla básicamente el sector petrolero es Estados Unidos. Y parece que quizá haya algún tipo de transición. Entonces yo creo que desde el momento en el que le sale bien esa jugada, que en cierto modo era muy arriesgado, porque es difícil recordar la última vez que hubo un secuestro de un presidente, desde Panamá en el 89, realmente nos damos cuenta de que a partir de ese momento se envalentona y el gran temor ahora es que piense que le van a salir bien el resto de las jugadas. Lo de Irán ya veremos qué tal sale, ¿no? Pero por ahora lo de Venezuela ha salido bien y entonces lo que tenemos es a Donald Trump completamente desencadenado, dispuesto a tomar decisiones arriesgadas y a cambiar el orden internacional a su gusto. ¿Y tú crees que es tan dispar como parece? Porque yo he leído alguna teoría que decía que todo esto es un plan de su apoyo, que viene de su apoyo a Israel, porque ya sabía que iban a atacar a Irán y eso se preveía una reducción del flujo de combustible fósil, bueno, de petróleo y demás, y que por eso a Trump primero ataca a Venezuela para asegurar el flujo de petróleo de Venezuela. ¿Crees que ahí hay un plan? O, bueno, o sea, obviamente no estás tú dentro de la CIA, o sea, sí. Es en plan tu opinión más bien. Que sepamos. ¿Crees que ahí hay Claro. un plan como parece lógico o crees que verdaderamente son cosas que no tienen que ver mucho una con la otra? Yo creo que son dos teatros que no están conectados desde el punto de vista energético porque, aunque es cierto que ahora Estados Unidos tiene acceso al petróleo venezolano, digámoslo así, realmente Estados Unidos tampoco es que comprase el petróleo de Irán. El petróleo de Irán iba todo a China, el petróleo de Venezuela también iba a China, aunque es cierto que el petróleo de Venezuela, por sus características, lo podemos hablar después si queréis, ¿no? Beneficiaba mucho es mucho más útil para las refinerías del Golfo de México, de toda la parte de Texas. Pero pienso que no están conectados y creo que, por lo que entendemos nosotros, la operación sobre Maduro es una decisión que va tomando Estados Unidos poco a poco cuando ve que no hay mucha voluntad de negociar por parte de Venezuela. En cambio, lo de Irán parece más bien que aunque estaban en plenas negociaciones, de hecho, ¿no? para llegar a algún acuerdo en el programa nuclear y el programa balístico de Irán, al parecer los israelíes tienen información de que se va a reunir la cúpula iraní en una sala en concreto, que es un posible objetivo de una acción combinada de Estados Unidos y de Israel, y es ahí donde toman la decisión. Al parecer, Trump prefería no entrar a Irán, pero cuando los israelíes le dicen tenemos a la cúpula iraní, podemos matar al líder supremo, es una oportunidad histórica, al parecer es ahí cuando deciden dar el paso. Y yo creo que esta parte energética, que sí que puede parecer razonable, si uno lo piensa, ¿no? Primero Venezuela, seguro reservas, y luego voy a por Irán, que también tiene grandes reservas, y si hay un shock en el mercado estoy protegido. Yo creo que no se sostiene porque el petróleo venezolano eran unos menos de 1 millón de barriles diarios, y en Irán se está jugando 3 millones solo en Irán, y en todo el Golfo Pérsico, bloqueado por el Estrecho de Hormuz, 20. Por lo tanto, para mí no tendría mucha lógica desde ese punto de vista. Claro. Si quieres, cuéntanos un poquito, porque, mira, dijiste lo de los teatros, me recordó mucho este panorama a un festival
de música, donde tienes 7 escenarios, de repente hay 2 grupos que te gustan que tocan a la vez, en otro escenario luego toca otro grupo y tienes que hacerte un calendario para seguirlo. Pues yo siento que esto es como un festival de música muy grande, donde hay 10 escenarios y en 8 está tocando Donald Trump a la vez. Entonces, claro, todo está ocurriendo a la vez en todas partes y aquí nos volvemos locos. Entonces, por dividir un poco, cuéntanos. Desde hace solo 2 meses, que fue 2 meses y 7 días, que fue cuando secuestraron a Maduro, que parece muchísimo tiempo, 2 meses y 3 días. Todo lo que ha pasado en esos 2 meses y es que acabamos de empezar el año. Cuéntanos, pues desde hace 2 meses, ¿qué ha ido pasando con el petróleo venezolano? Bueno, pues la operación sobre Maduro, que no nos debía pillar a nadie de sorpresa, porque Estados Unidos llevaba acumulando tropas, ¿no? El famoso portaaviones que había traído desde el Mediterráneo, acumulando tropas en Puerto Rico. Fue una operación que, ahora vista con perspectiva, claramente contó con algún agente interno dentro de Venezuela que lo facilitó, porque solamente murieron agentes cubanos, que eran los que protegen a Nicolás Maduro y protegían en su día a Chávez. Y fue una extracción absolutamente quirúrgica. Se lo llevaron y de repente los que quedaban en el liderazgo venezolano aceptaron la tutela de Estados Unidos sin que hubiese ninguna tropa estadounidense sobre Venezuela. Es decir, es una cosa un poco rara, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de clamar venganza, como están haciendo los iraníes, pues aceptaron las condiciones que les impone Estados Unidos, que básicamente son que a cambio de levantar las sanciones y a cambio de que Venezuela deje de vender el petróleo a China, Estados Unidos va a ser el comprador del petróleo venezolano, va a hacer una tutela sobre el sector energético venezolano, han cambiado la ley de los hidrocarburos y todo el petróleo que venda Venezuela se va a vender en el mercado internacional y va a llegar a una cuenta bancaria controlada por Estados Unidos que la va a ir administrando al Banco Central de Venezuela y al gobierno de Venezuela. Esto es algo, de nuevo, bastante inédito, pero bueno, estamos en tiempos donde ocurre lo que nunca había ocurrido, ¿no? Y lo que hemos visto desde el punto de vista energético es que a cambio de que el gobierno venezolano vaya accediendo a estos recursos económicos que le da su petróleo, se espera que Estados Unidos fuerce una transición política en Venezuela y entonces lo primero que hemos visto ha sido una ley de amnistía que ha sacado a bastantes presos de la cárcel, todavía quedan muchos, y el siguiente paso sería algún tipo de elección más o menos justa en donde hubiese un proceso democrático, que es lo que no ha habido en Venezuela en los últimos años. Esperemos que sí ocurra. Vale, ya tenemos un poco la actualidad con Venezuela. No cerramos el capítulo porque todavía está abierto, seguiremos pendientes, ponemos un check temporal, un check a lápiz que podamos borrar muy pronto. Seguimos en la zona del Caribe porque también está muy de actualidad la situación con Cuba, porque se han recrudecido las sanciones, se ha implantado un bloqueo en la isla, hemos visto escasez, bueno, que es que no entran combustibles, escasez de productos de bienes de primera necesidad, ¿Qué nos lleva geopolíticamente ahí? ¿O qué está pasando en Cuba? ¿Tiene que ver con toda esta actualidad del Caribe? ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, Cuba claramente es el eslabón débil en la relación Cuba-Venezuela, que era un binomio que se reforzó mucho con la llegada de Chávez. Cuba venía de los años 90 de perder a la Unión Soviética, que literalmente le regalaba a Cuba el petróleo a cambio de comprarle su azúcar a precios muy superiores a los del mercado internacional. Entonces Cuba durante toda la época de la Guerra Fría vivió con la energía subsidiada. Durante lo que ellos llaman el periodo especial, los cubanos en los años 90 hubo una crisis energética brutal en Cuba, una crisis energética, también hubo hambruna, fue un desastre económico y ahí llega Chávez y una de las herramientas que utiliza Chávez para revivir la economía cubana es entregarle petróleo a cambio de médicos, a cambio de esta protección, ¿no?, que he comentado de los agentes cubanos dentro de Venezuela, a cambio de asesorías políticas, y Venezuela durante muchos años estuvo de nuevo mandando mucho petróleo a Cuba. Cuba incluso refinaba parte de ese petróleo y lo vendía en el mercado internacional. O sea, para Cuba era una parte importante de sus ingresos y era el pilar de su sistema energético. Cuba, no sé si habéis hecho un especial sobre Cuba, pero es un país que funciona básicamente a base de petróleo, porque tienen todo el sistema eléctrico es o bien petróleo crudo o bien diésel, y el transporte, como os podéis imaginar, pues es todo también petróleo, ¿no? Entonces es un sistema energético muy dependiente del petróleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con la caída de Maduro, una de las principales condiciones que impuso Trump fue que no se regalase más petróleo a Cuba. Y a Cuba, aparte de Venezuela, le entregaba petróleo Rusia en menor medida y sobre todo México en los últimos años.
Lo que ha hecho Estados Unidos básicamente ha sido decirle a México: no le entregues más petróleo a Cuba. Y el petróleo ruso que está llegando a la isla, pues un petrolero que traía unos 200.000 barriles, pues parece que fue acosado por la Marina estadounidense y se dio la vuelta, ¿no? Entonces lo que tenemos en Cuba ahora mismo es desabastecimiento, no tienen petróleo, no tienen el diésel para su sistema eléctrico, llevan con apagones muchísimo tiempo, los autobuses sin combustible para funcionar, y lo que parece es que Estados Unidos va a seguir presionando hasta que haya un cambio de régimen en la isla, un poco al estilo cubano, ¿no? Que acepten las condiciones estadounidenses de forma más o menos pacífica. Y claro, ya sabéis, una economía sin energía no puede funcionar. Entonces realmente contra Cuba va un reloj que cada vez es peor, cada vez hay menos combustible y no parece que se vaya a revertir la situación, porque la presión de Estados Unidos sobre México es enorme, controlan Venezuela y Cuba no tiene dólares para comprar el petróleo en ningún lado, y encima está el embargo. Es que es muy complicada, una situación muy delicada para Cuba. Claro, aquí, como comentabas, efectivamente hemos grabado, no lo hemos publicado todavía, hemos grabado un especial sobre Cuba que tenemos miedo de que se nos salga un poquito de actualidad. Veremos a ver si lo retocamos o no, pero hemos grabado un especial sobre Cuba que yo creo que podemos decir que saldrá o la semana siguiente a la publicación de este episodio o 2 semanas después, depende de unas gestiones que estamos haciendo ahí, ya habrá unas sorpresitas, de Venezuela. Así que hemos hecho un especial donde comentábamos una cosa que me parece muy clave en lo que tú has dicho, y es que Venezuela refina un porcentaje muy bajo del petróleo que produce. Me parece algo muy raro en un país, porque al final el valor añadido está muchas veces en el refino. De hecho, vemos como España es un país que no produce petróleo, pero sin embargo refina y tiene una balanza comercial de importación-exportación de petróleo muchas veces positiva, porque exporta petróleo refinado. Bueno, entonces me pareció curioso eso y lo comentamos allí. Con todo esto que has dicho, ¿no?, del bloqueo a Cuba y demás, aquí Ismael, que se preparó bastantes datitos para Cuba. Yo no sé, Isma, si tienes algo que comentar. ¿Cómo salimos de este embrollo? ¿Tú qué opinas? No, bueno, lo que están saliendo, justamente lo mencionamos en el programa que saldrá en el futuro, pues es apagones programados. Además, justamente, ¿te acuerdas, Marcial? La demanda eléctrica era casi prácticamente el doble que la oferta de generación, entonces no se puede cubrir por ningún lado, y lo que están haciendo es reducir al máximo. Y lo que comentaba Ignacio, los autobuses, pues ya no hay autocares de 50 o 60 plazas, ya son prácticamente tuk-tuks o pequeñas, como ciclomotores que llevan a las personas. Y justamente pues el autoconsumo es algo que, digamos, se está instalando y están apoyando desde diferentes instituciones para promover que tengan electricidad por lo menos durante horas de sol, pero claro, no hay ninguna salida si digamos, te presionan los puntos energéticos por todos lados. Entonces, Ignacio, la pregunta sin bola de cristal es: ¿Cuba caerá tarde o temprano? No, porque en ningún caso, en ningún escenario posible, ningún país, viendo cómo está Estados Unidos a día de hoy a nivel de agresividad, va a apoyarles. Claro, aquí un poco la incógnita es México, porque México desde ya hace unos cuantos años, porque bueno, he simplificado un poco la línea temporal, pero básicamente Venezuela, desde que empezó a estar en crisis en 2020, mandó cada vez menos petróleo, y el que comenzó a sustituirle poco a poco fue México, que para sortear el bloqueo, pues dice que lo manda con razones humanitarias. Y para México es bastante doloroso que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer y lo que no, porque México, en cierto modo, es un poco el líder político de América Latina, y Cuba es un gran símbolo, ¿no?, dentro de este espacio político y cultural. Entonces aquí va a depender hasta qué punto México quiere o no ayudar a Cuba. También hay otros países que podrían entrar ahí, Colombia. Lo que pasa es que todos tienen bastante miedo a lo que pueda hacer Trump, ¿no? Entonces estoy seguro que con otro presidente de Estados Unidos hubiese habido una reacción muy distinta de los países latinoamericanos, que históricamente han tenido, sobre todo los gobiernos de izquierda, una gran solidaridad con Cuba, a veces inmerecida. Pero es cierto que como continúe el bloqueo, realmente es que no sabemos qué es lo que vamos a vivir. Probablemente un experimento en tiempo real de un país que tiene una crisis energética brutal, porque ha llegado el punto de que ni siquiera hay queroseno para que lleguen turistas a Cuba, que es una de sus principales actividades. No. Sin energía tampoco hay producción de ron, tampoco hay producción de caña de azúcar. Claro, todo esto se va acumulando mes tras mes,
podemos estar en una situación donde la isla realmente entre en colapso humanitario, y ahí habría que ver cuál es la reacción, ¿no? Porque si no hay un cambio político, México, Colombia, Brasil se van a quedar mirando cómo los cubanos se mueren de hambre porque Estados Unidos no les deja importar petróleo. Ahí habría que ver cuál es la reacción. Pero va a ser un test interesante para la izquierda latinoamericana y ver cómo reacciona y cómo de autónoma es con respecto a Estados Unidos. Sí, no, vamos, totalmente. Justamente, a ver quién, con esa retórica o con esa narrativa humanitaria, de crisis humanitaria, porque al final ya lo hablamos y lo hablaremos, que es una crisis social, no hay alimentación, la gente lo está pasando muy mal, hasta qué punto se puede presionar no solo la economía de un país, sino el bienestar de todas las personas. Entonces, en este caso, hacemos un salto. Literalmente saltamos un océano entero y parte del otro, vamos, Atlántico, Índico, y llegamos ahí, bueno, sí es Índico, llegamos a Irán, ¿no? Que sí, quizás un poco el caso más complejo de los tres, porque como decíamos previamente, pues los eslabones más débiles dentro de esa doctrina Monroe en América Latina, pues son Venezuela y Cuba, pero Irán ya es otro tipo de hueso. Y justamente en este caso empezamos un poco con la retórica que dicen, ¿no?, del programa nuclear, que justamente decían, pues en los primeros bombardeos, creo que fueron en verano del año pasado, de que ya habían acabado y que había sido como una operación muy quirúrgica, con unos misiles que penetraban kilómetros bajo tierra para acabar con todos los centros de investigación nuclear. Ahora resulta que eso no fue así y que siguen existiendo potencialidades de que lo consigan, pero bueno, para eso está. Claro, ¿será que nunca nadie ha usado lo de que algún país de Oriente Medio tiene armas nucleares para atacar? O sea, me refiero, Sí. es la tercera vez que lo usan ya. Entonces, claro, ¿qué? ¿Estamos ante un nuevo Afganistán-Irak? ¿O por qué viene todo esto? O sea, ¿qué quieren sacar de aquí? Porque lo que sí que tengo claro es que no quieren mejorar la vida de los... O sea, Estados Unidos no busca mejorar la vida de los iraníes 100% seguro. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Sí, es quizá la gran pregunta es cuál es el objetivo de Estados Unidos con su operación en Irán. Gente que sabe mucho más que yo tiene dudas. Yo creo que ni siquiera Estados Unidos lo tiene muy claro, ¿no? Como os digo, se abrió esta ventana de oportunidad de poder asesinar al líder supremo, la llevaron a cabo y una vez en esa escalada dijeron, bueno, pues vamos a continuar a ver si somos capaces de propiciar un cambio de régimen. Ya sabéis que Irán venía desde diciembre y enero protestas muy fuertes que se han saldado con el asesinato de casi 10.000 personas, una represión brutal por parte del régimen. Entonces yo creo que Israel logró un poco aquí hacer que Estados Unidos moviera ficha pensando que quizá había un cambio de régimen. Llevamos ya más de una semana y parece difícil que vaya a haber un cambio de régimen. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora qué, no? Porque has decapitado al liderazgo político de Irán, has golpeado a prácticamente toda su infraestructura militar, pero sabes perfectamente que pueden reanudar el programa nuclear o continuarlo cuando quieran, porque al final tú puedes destruir unas instalaciones, pero el conocimiento de los ingenieros iraníes va a seguir ahí. No puedes asesinar a todos los ingenieros. Pueden continuar haciendo este enriquecimiento de uranio bajo tierra, pueden continuar con el programa balístico porque ya han generado lo importante que es la capacidad humana para hacerlo, ¿no? Entonces, sin cambio de régimen y sin una posibilidad de realmente liquidar este programa nuclear o balístico, pues la pregunta es ¿y ahora qué? Y entonces lo que parece es que Estados Unidos, de hecho, en el momento en el que estamos grabando esto, Trump estaba ya anunciando que le quedaba poco a la guerra, planteando una desescalada. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hace Irán? ¿Acepta la desescalada? ¿Acepta que Estados Unidos prefiere ahora retirarse o va a continuar? Esa es la gran pregunta. Claro, con esto nuevamente vemos patrones repetidos en la historia, ¿no? Porque Estados Unidos no es la primera vez que llega un país de Oriente Medio, lo descabeza, financia la oposición, o sea... Y bueno, vamos a hablar también un poco de lo que tú dices, el binomio Estados Unidos-Israel, porque bueno, Hamas, por ejemplo, es un grupo que sale de una financiación en parte de Estados Unidos con voluntad también de derrocar un gobierno. Pasó lo mismo con la formación de Al-Qaeda, de los hermanos musulmanes, o sea, participan porque quieren hacer mal, o sea, hacen las cosas, las hacen mal y claro, generan repercusiones y resultados pues un poco aleatorios, que es un poco como las acciones que hacen. Entonces
¿qué pasa? Pues han hecho una escalada de violencia increíble en Irán, han dejado sin cabeza al régimen, como tú dices, y ahora van a coger y se van a ir. Y luego, claro, todo esto nos hemos olvidado. ¿Qué pasa con Palestina? Que sigue estando abierto el conflicto. Siguen queriendo hacer ahí un amarinador ciudad de vacaciones en la franja de Gaza. O sea, ¿cómo va a repercutir todo esto en Medio Oriente? O sea, creo que Israel también el otro día bombardeó el Líbano. Estamos viendo misiles sobre Turquía. Misiles sobre Turquía, en principio iraníes, pero bueno, no, eso no lo sé. Pero atacar a Egipto, o sea, ¿hacia dónde va todo este conflicto? ¿Vamos ya hacia una situación de paz o cómo está todo esto? Bueno, pues Irán, con respecto de lo que ocurrió en junio del año pasado, donde Irán sobre todo lanzó muchos misiles y drones contra Israel, se ha dado cuenta de que la forma de hacer daño a Estados Unidos no es golpeando a Israel, que es una sociedad que está acostumbrada a la guerra, porque es así, y que es una sociedad que es un estado que cuenta con una capacidad para defenderse de ataques de misiles, pues probablemente la mejor preparada el estado mejor preparado del mundo. Lo que se ha dado cuenta Estados Unidos es que si golpea a los países de Oriente Medio, sobre todo a los países del Golfo, ¿no?, que están en pleno proceso de transformación económica para prepararse para un mundo postpetróleo. Dubái, ¿no?, es un poco este enclave de la modernización de Oriente Medio. Cuando golpeas con misiles a Dubái, un poco todo este plan de modernización se cae a pedazos. Los expatriados que están en Dubái no están dispuestos a aguantar una guerra y estamos viendo cómo todo el mundo se marcha, cómo cae la imagen de Dubái como centro financiero. Por un lado, golpeando, como digo, a los países de Oriente Medio, generando el caos, y por otro lado, con el estrecho de Hormuz, que supongo que lo queréis hablar más tarde, porque Irán se ha dado cuenta de que si consigue subir el precio de la gasolina en Estados Unidos, es capaz de hacer mucho más daño al gobierno de Trump que golpeando a Israel y matando a 10 personas con un dron, ¿no?, o con un misil. Entonces, ahora mismo el régimen de Irán es consciente de que lucha por su supervivencia. Entonces tiene una capacidad de asumir daño mucho más asimétrica. Ellos son capaces de asumir lo que sea por sobrevivir, mientras que Trump tiene unas elecciones en noviembre de este año que, como sube el precio de la gasolina y genera inflación, le obliga a echar marcha atrás. Entonces el gran cambio con respecto de junio es ese, que ya no es que Irán quiera golpear demostrando su capacidad de hacer daño a Israel o a las bases militares de Estados Unidos, sino que ahora quiere utilizar mucho más inteligentemente su capacidad de hacer daño para que Estados Unidos tenga que echar marcha atrás. Entonces no sé si vamos a una paz, pero sí que creo que Irán ha sido capaz de utilizar mucho más inteligentemente sus capacidades militares, y lo que estamos viendo es que quizás esta vez se pueda llevar una victoria simbólica a Irán, que es algo que en junio pues fue lo contrario, fue una humillación, y quizá esta vez sí que pueda decir Estados Unidos fue el que desescaló y no fui yo el que acepté sus condiciones. Bueno, yo creo que con esto te has puesto una diana en el pecho de la CIA perfectamente, Ignacio, pero sí que es verdad que es muy interesante que la estrategia de Irán es decir, bueno, visto el arrinconamiento, vamos con todo, no ataco a la economía global que afecta a Estados Unidos y tiene mucho más que perder, en este caso Estados Unidos. Pues mira, atacó las desaladoras de Oriente Medio, también atacó el hub de aviación que se había convertido Dubái, Qatar y Abu Dhabi para todas las conexiones entre Occidente y Asia. Bueno, todas las inversiones también en petróleo, esto hay que recordarlo, ¿no? Estados Unidos compra petróleo a los países del Oriente Próximo, estos los meten en fondos soberanos y luego lo invierten de vuelta a Estados Unidos, pues sea en la IA o otras empresas tecnológicas. Todo esto se está viendo afectado por lo que comentas. Entonces, en ese caso, vamos un poquito más al detalle, vamos a ese famoso estrecho de Hormuz por donde pasa el 20% aproximadamente de todo el petróleo y el gas mundial. Claro, porque aquí la variable que no se puede controlar son dos. Uno es cuánto va a durar la guerra. Ya vemos que Trump está reculando poco a poco, aunque sea con la retórica, los argumentos para bajar el precio del petróleo. Y por otro lado es cuánto tiempo va a mantener Irán cortado el estrecho. Entonces, ¿cuál es la amenaza real ahí? ¿Es que el flujo se detenga o es que no encuentren rápidamente, digamos, otros mercados? Porque claro, por gasoducto o vamos, otros ductos no puede salir ese combustible. ¿Podemos encontrar otras rutas? ¿Cuál es un poco la dinámica del estrecho de Hormuz?
Bueno, dentro de lo que es el Golfo, ¿no? Se produce en torno al 30% del petróleo que se comercia marítimamente y en torno al 20% del GNL. Del GNL no hay forma de sacarlo si no es por el estrecho con un metanero. Y del petróleo sí que hay principalmente dos oleoductos, uno que cruza la península arábiga para sacar el petróleo de Arabia Saudí y otra que cruza por Emiratos Árabes Unidos también para digámoslo así, hacer un bypass del estrecho de Hormuz. Irak también tiene un oleoducto, pero bueno, está ahora mismo con una capacidad muy baja, lo que nos deja con que el 70% del petróleo no puede salir y el 100% del gas no puede salir mientras no esté abierto el estrecho. Como comentabas, realmente no es tanto que no llegue el petróleo a los mercados, que eso sí que es un problema, pero bueno, por ejemplo, un país como España tiene 90 días de existencias a través de cores. Es decir, nosotros podríamos aguantar 3 meses, que es mucho. Japón puede aguantar 250 días. Sí que es verdad que hay países como Pakistán o Bangladesh que tienen menos capacidad, ¿no?, de reacción. Pero el gran problema no es tanto eso, sino es que los países del Golfo que están produciendo permanentemente petróleo no tengan, llega un momento en donde los almacenes se llenen, los barcos que lo pueden recoger o están a un lado del estrecho o están a otro, los que están dentro estén completamente llenos y entonces es ahí donde tienes un problema porque no puedes almacenar ni el petróleo ni el gas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a cerrar pozos. Los pozos de petróleo, yo no soy un experto en esto, pero no son como un grifo de agua. Una vez lo cierras, volver a abrirlo no es simplemente darle de nuevo a la válvula. Tienes que ir poco a poco, puede haber un daño irreversible en la presión del yacimiento. Me da un poco de pudor hablar de esto porque no soy experto, pero básicamente una vez lo cierras, cuesta abrirlo, ¿no? Y el gran temor que hay ahora mismo, y es un poco una cuenta atrás del mercado del petróleo, es cuanto más tiempo siga el estrecho cerrado, más va a costar recuperar la producción de petróleo y de gas, entonces mayor va a ser el daño a largo plazo. Un tema interesante es por qué no están cruzando el estrecho los barcos. Y no es tanto porque Irán esté golpeando cada uno que lo hace, porque sí que está cruzando algún petrolero. Pero es porque las aseguradoras han decidido que no van a cubrirles en caso de que haya un daño. ¡Ay, la hostia! Entonces esto es como cuando vas a Canarias y te dicen no te cubrimos si estás en un camino de tierra. Y entonces te lo piensas 2 veces, ¿no?, antes de entrar a un camino de tierra. Porque no es solo que no te cubra el daño en tu buque. No te cubre el daño en tu buque, el daño que le puedas hacer a un tercer buque, imagínate que te dan con un misil, pierdes el control y chocas contra otro buque, y el posible daño ambiental, que eso sí que son miles de millones de euros que puedas causar. Entonces lo que hay ahora mismo es que los seguros han decidido no cubrir a los barcos que cruzan el estrecho y por eso no están cruzando y están a la espera de que haya algún acuerdo con las aseguradoras y de hecho Estados Unidos se ha ofrecido a cubrir a los petroleros, lo que pasa es que no se lo están tomando muy en serio. ¡Ostras! O sea, que no es que tampoco Irán esté atacando a todo lo que pasa, sino que no se atreven. El riesgo es muy elevado, claro, exactamente. Ay, o sea, tú, Dios, al final, claro. la cobertura del seguro va en función del riesgo que tú tienes. En este caso, pues el petrolero o el metanero dice, es imposible que yo te cubra porque puedes salir por los aires. Pero y aquí, ¿Irán ha dicho algo en todo esto? O sea, ¿se ha posicionado o ha dicho qué va a hacer? Sí, Irán lo que ha dicho es que los buques asociados a Estados Unidos e Israel, que esto es difícil de determinar qué es exactamente asociado, pueden ser objeto de secuestro o de una acción militar. Entonces, todavía no ha empezado. Irán tiene muchas posibilidades que hacer en el estrecho. Por un lado puede minar las aguas, tú puedes minar un espacio marítimo, o puedes golpear con vehículos no tripulados, tanto aéreos como barcos no tripulados existen también. Claro. Entonces, Irán ha lanzado la amenaza, ha golpeado a un par de barcos, entonces ya ha demostrado que es capaz de hacerlo, pero es cierto que no ha golpeado a todos, porque, por ejemplo, hay varios armadores griegos, que son un poco los que controlan el mundo de los petroleros, que ya están cruzando. Y lo hacen de noche, lo hacen sin el GPS, pero claro, esto lo puede hacer la empresa un poco más atrevida y un poco más pirata, pero todas las navieras serias no se ven en condiciones de arriesgar su reputación por un problema que realmente no es suyo, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a esperar y que el mercado energético reviente, pero yo no me voy a jugar mi cuenta de resultados claro. por esta situación, ¿no? Y como digo, el gran riesgo es que haya un accidente marítimo, porque ahí sí que sí, el coste de reparar el daño marítimo de un petróleo un vertido es una cosa tremenda, sería millonario y eso sí que te puede hundir a cualquier empresa. Claro, hundir, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Claro. Claro, pues yo no sabía que era justamente por el tema aseguradora. Y si
¿Y tú crees que haya, o sea, no sé qué va a pasar, pero tú crees que puede haber alguna aseguradora? Claro, es que si el daño ecológico es 1.000 millonarios y a lo mejor crees que hay posibilidad, porque también es un problema que me estoy planteando, ¿crees que hay posibilidad de que algún barco diga, sí, cúbreme los daños en mi barco y a terceros y de mi cargamento, y si hay un ecocidio, pues que lo pague Irán por la cara? Bueno, no, porque sí que técnicamente hay todo un derecho internacional y las comunidades dañadas podrían reclamar. Imagínate la famosa palmera de Dubái, ¿no? Reclamando porque hay vertidos y han perdido todo su negocio hostelero durante un año. El tema de los seguros es que es un monopolio. Es un monopolio que tiene una sede en Londres, porque aunque haya varias aseguradoras para los petroleros, todos los seguros suelen tener un seguro de seguros, ¿no? Siempre hay como un consorcio. Y ese seguro de seguros sí que está todo en Londres, bajo una empresa que se llama Lloyds. Es una especie como es un consorcio de nuevo, son varias aseguradoras que se asocian y es un tema bastante mafioso y bueno, está todo controlado por una serie de unas pocas manos y por ahora lo que han dicho es que ellos de momento no cubren. Lo que ha ofrecido Estados Unidos es cubrirles. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un vehículo que permite asegurar a empresas en el extranjero, pero al parecer tiene un balance de unos pocos miles de millones y podría no cubrir lo que necesitan estos petroleros en caso de accidente, y entonces si no lo cubre del seguro que has contratado, lo cubres tú. Entonces tampoco se atreven a cruzar. Claro, pero, o sea, me refiero, si respondiese Estados Unidos a alguno de esos barcos, básicamente te estás pintando una diana en el pecho. O sea, Irán ya sabe dónde hacer daño. Irán sabe que ese barco es el que tiene que hundir porque Estados Unidos va a pagar por ello. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Totalmente, además. Las cuentas de Estados Unidos, exactamente. Totalmente. Y de hecho Estados Unidos tendría que asegurar y sacar una escolta de petroleros. Esto lo hizo en la guerra Irán-Irak, porque hubo un momento, esto se repitió ya en los años 80, Irán y Estados Unidos lo que hizo fue escoltar a los petroleros. Lo que pasa es que ahora estamos en un contexto muy distinto, en donde la guerra se ha vuelto mucho más asimétrica y con drones y con misiles muy baratos puedes hundir barcos. En aquel momento esto no era así. Entonces, los que saben mucho más que yo de temas de defensa y de seguridad dicen que una escolta de petroleros sería lo que dices, una diana para golpear y hundir un montón de buques navales estadounidenses a un coste muy bajo. Y entonces, aunque Trump ha puesto un par de tweets diciendo que lo va a hacer y demás, no parece que sea creíble, sobre todo porque se expondría la Armada estadounidense de forma totalmente irresponsable. Claro, si Irán está pudiendo con esos drones baratos, bueno, baratos entre comillas, que tiene, está pudiendo penetrar la cúpula de hierro de Israel, que es como el sitio más seguro y mejor defendido del mundo, y aún así Irán está pudiendo entrar, claro, una escolta que se mueve en mar abierto, o sea, claro, eso sería todavía muchísimo más fácil, entiendo, de atacar, que tampoco soy yo experto en defensa, pero sí que puede parecer lógico. Y ante esto, estamos hablando, ¿no? Ahora mismo, claro, de Irán hacia el oeste, pero tenemos medio mundo de Irán hacia el este. O sea, yo ahora te pregunto, ¿qué han dicho los grandes jugadores? Y estoy pensando en Rusia, en China y en la India. O sea, ¿qué está haciendo el resto del mundo? Y luego iremos a Europa. Me he asustado porque pensabas que ibas a decir Europa. Digo, grandes jugadores Europa. Digo, No. Estoy hablando de los grandes de verdad. De los grandes. Bueno, pues empezando por el más fácil, que yo creo que es Rusia. Rusia se ha visto muy beneficiada de esta situación porque la economía rusa cada vez más depende de los ingresos del petróleo que vende. El petróleo estaba a $60 y ayer estaba a 100, ahora está cayendo en torno a los 85, 90. Es decir, aumenta muchísimo su margen y de hecho Estados Unidos lo que está haciendo es plantear que los países, sobre todo la India y otros aliados de Estados Unidos, puedan comprar petróleo ruso, reduciendo la presión que había sobre las sanciones y demás para aliviar un poco la situación, ¿no? del mercado internacional. Entonces, para Rusia es el gran ganador de esta situación. Para China es una situación muy incómoda porque realmente Irán es un gran proveedor de petróleo. De hecho, le vendía el 95% del petróleo iraní que salía al mercado, iba a China. Pero China también compraba mucho a Arabia Saudí, gas a Qatar, a Emiratos, que ahora mismo no puede comprar. Entonces los chinos están en una situación en donde dicen, esta jugada me perjudica mucho
con una economía que importa muchísimo petróleo, es el principal importador de petróleo, y está en una situación de incomodidad, pero también China es consciente de que oficialmente no tiene aliados. El único país con el que ha firmado una alianza es Corea del Norte, y China es un país que lo que tiene son socios comerciales. Entonces, China realmente vive un poco lo que ocurre en Oriente Medio como un espectador. Veremos por cuánto tiempo, porque este tipo de situaciones debería incentivar a que tenga una posición más proactiva. Pero los chinos todavía no tienen una capacidad de influir en lo que ocurre en la geopolítica más allá de su entorno más inmediato o a través del comercio, lo cual es una gran debilidad como superpotencia. Y por último, la India, los indios están muy molestos porque no solo han perdido a sus principales proveedores de energía, sino que encima Irán estaba realizando unas maniobras navales en el mar cerca de la India, cerca de Sri Lanka, y Estados Unidos ha hundido a un barco que estaba con ellos haciendo esas maniobras mientras volvía. Y entonces los indios se sienten que les han de nuevo humillado, ¿no? Porque tú tenías a un invitado y te han hundido el barco del invitado en tu cara, ¿no? Y no te han preguntado si te parece bien. Entonces, lo que está generando Estados Unidos es mucho malestar y sobre todo mucha incomprensión, porque de nuevo volvemos al principio. ¿Cuál es el objetivo, no? Claro, y en ese punto estaba pensando un poco en lo que comentábamos previamente de la dependencia económica que tiene Rusia, y justamente también pues un poco lo que está pasando en los Emiratos Árabes, de que no se puede parar de producir los pozos con el gas y petróleo. Fue lo que pasó con Rusia cuando se cortaron los gasoductos, ¿no? Y en ese caso China se benefició pues prácticamente a coste de derribo por debajo del precio de mercado de todo el petróleo y el gas que le exportó Rusia. En este caso, Rusia no tiene un papel de apoyo. Bueno, tiene para dónde elegir, eso está claro. Ahora mismo tiene para apoyar a China o para apoyar, en este caso, a Europa o a Estados Unidos. ¿No puede volverse más dependiente China de Rusia de lo que era? ¿O cuál es el papel que puede jugar aquí Putin? Bueno, parece claro que la relación energética entre China y Rusia cada vez es más simbiótica, porque bueno, Rusia tiene los hidrocarburos que necesita China y además se lo puede transportar por vía terrestre, que eso para China es una ventaja. Porque China no solo está expuesta al estrecho de Hormuz, también al estrecho de Malaca, el comercio marítimo lo controla Estados Unidos con su armada. Entonces, realmente para China cada vez la alianza con Rusia en términos energéticos tiene mayor valor. Encima Rusia se lo vende en yuanes y normalmente con un descuento sobre el mercado internacional. O sea, es un negocio fantástico para China y también para Rusia, porque le permite tener un socio que no le habla de derechos humanos, de democracia y que le deja hacer lo que quiere en Ucrania y en su vecindario más inmediato. Lo que parece que va a hacer Rusia, y esto es interesante para Europa, es que nosotros Europa el 1 de abril, dejará de comprar GNL en el mercado de corto plazo, que se llama, y el 1 de enero del 27 dejará de comprar a largo plazo. Y lo que ha dicho Rusia es que quizá adelante esta fecha para poder mandarle ese GNL a sus socios asiáticos. Eso sería una jugada maestra de Putin, ¿no? Que aprovecharía el momento de debilidad de Europa con los precios del gas y del petróleo en máximos para decidir, mira, antes de que tú me pongas las sanciones, soy yo el que te las impone. Sería una jugada interesante y puede que vaya por ahí. Claro, y en este caso pasamos un poco de observer, ¿no? Al observador. No tenemos Europa, la Unión Europea no tiene hidrocarburos prácticamente, dependemos cada vez más del GNL de Estados Unidos. Justamente von der Leyen decía que no podemos mantener el orden internacional cuando se está fragmentando, cuando deberíamos ser todo lo contrario. Entonces, claro, justo comentan la jugada de Putin, que nos puede incluso acelerar el cierre de grifo cuando ahora en primavera que baja la demanda de gas, digamos, porque también se suavizan la temperatura y en ese caso aprovechamos para hacer reabastecimiento. Claro, ¿qué papel le queda a Europa? Es decir, no es qué papel le quede, ¿qué puede hacer? Porque tiene las manos atadas por todos lados. Sí, totalmente. La verdad es que estamos en una situación casi penosa, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad de suministro, porque estamos saliendo de la dependencia de Rusia para entrar en una cada vez mayor dependencia de Estados Unidos, que no nos trata como un socio ni como un aliado, sino casi como un socio menor al que puede malear y imponer sus intereses. Cuando un país como España decide que no quiere que se utilicen sus bases para una guerra con la que no está de acuerdo, te amenaza con cortarte el suministro de gas, que es algo que, bueno, no parece que sea factible, pero que
es una muestra de deslealtad enorme, ¿no? Y con una situación, bueno, que seguimos expuestos al petróleo y al gas de Oriente Medio, quizá no tanto desde el punto de vista de los flujos, porque no importamos mucho, pero sí desde el punto de vista del mercado, de los precios. Entonces, una situación muy mala. No importamos mucho en ninguna de sus acepciones, me da la sensación. Absolutamente. Entonces es una situación, pues como decías, de The Observer, la verdad, bastante mala. Claro, ¿y qué puede hacer Europa? O sea, que ya por ir acabando la entrevista, hemos ido desde fuera hacia adentro y barriendo para casa. ¿Y qué hacemos en Europa? O sea, ¿qué soluciones hay? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo todo tan...? Anunció Teresa Rivera que, oye, bajar el precio de la energía y aplicar lo que hicimos previamente. Pero bueno, sí que es verdad que es interesante qué podemos hacer más o qué deberes hemos dejado de hacer previamente en la crisis energética que hubo hace 3-4 años, ¿no? Yo creo. Sí, además es una cosa coyuntural, pero nos ha pillado, como diría la expresión, cagando y sin papel, porque encima teníamos los almacenes de gas muy vacíos porque pensábamos que en verano iba a estar muy barato y iba a ser fácil rellenarlos, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos queda, sabiendo que no tenemos combustibles fósiles en el continente europeo que podamos extraer fácilmente, pues garantizar nuestro suministro de gas con quien creamos que puede ser un socio fiable. Yo creo que aquí Noruega, creo que Argelia... son socios en los que tenemos que confiar, seguir importando de Estados Unidos pero sin que haya una dependencia que se pueda instrumentalizar, es decir, que haya margen de maniobra, que no sea lo que parece a donde vamos, que es que haya cada vez más compras de Estados Unidos y que esta dependencia sea mayor. Yo creo que eso sería un error y hay que acelerar la transición energética y reducir nuestra exposición a los combustibles fósiles. No nos queda otra, ¿no? Y yo creo que el mensaje está claro. Cada día que instalamos más renovables es menos gas y petróleo que tenemos que importar y reduce nuestra debilidad y vulnerabilidad geopolítica, que es que no tenemos combustibles fósiles. Justamente. El sol no opera en los mercados, ¿no? Oye, ¿cuál es la cotización del sol y del viento de hoy? Es que tal cual. De hecho, hay un tremendo articulazo de Times de Financial Times. Financial Times. Que donde se veía claramente en Europa la correlación entre participación de las renovables y subida del precio de la energía por la crisis que estamos teniendo ahora de los combustibles fósiles. Lo que sí que nos tiene que dar más claro de Europa es que la apuesta por las renovables es apuesta por soberanía energética y es apuesta también por una estrategia geopolítica sólida. Pero claro, es verdad que le pedimos un poquito más. Y ahí vamos enfilando nuestra última pregunta, que es sacar de nuevo la varita. Ignacio, la varita mágica del programa no te sirvió mucho hace 4 meses porque pediste la paz en el conflicto de Israel y Palestina. La hemos afilado un poquito, la he llevado a pulir, la he recargado, la he puesto así... como, no sé, cómo se cargan estas cosas, rollo, bajo la luna llena, le he puesto sal de... La cola de Fénix, lo has cambiado. Claro, le he puesto cosas nuevas, ahora espero que tenga un poquito más de magia, y te quería pedir que usaras tus poderes mágicos, los que te estamos otorgando ahora mismo, para pedir un deseo de... ¿Qué te gustaría que pasara en el mundo para que esto se llegara a un cauce de solución? ¿Y qué te gustaría que hiciera Europa? Te hemos dejado 2 deseos porque es la segunda vez que vienes este año. Bueno, pues en el mundo ojalá Europa formase una alianza, ¿no? de países que no están contentos con las acciones de Estados Unidos y fuesen capaces de frenarle los pies, ¿no? Eso sería un gran mensaje. Por desgracia, lo que estamos viendo es seguidismo, lo que yo creo que es un error. Porque Estados Unidos es un socio y un aliado natural de Europa, pero no a cualquier precio y no cualquier Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que es una pena ver a Europa incapaz de frenarle los pies. Y creo que Europa tiene la capacidad de encontrar aliados que no tienen que ser necesariamente los enemigos clásicos de Estados Unidos, ¿no? Hablo de potencias medias, como puede ser Brasil, como puede ser Turquía, como puede ser México, como puede ser Canadá, que seamos capaces de frenar mínimamente, ¿no? Ya no digo cambiar la situación en Estados Unidos, porque eso dependerá de los estadounidenses con su voto, pero sí de no dejarle hacer a Estados Unidos lo que quiera. Y en la parte energética, pues ojalá tengamos unos años de cierta calma que nos permita avanzar en la transición, que nos permita consolidar lo que es el Pacto Verde Europeo
y ojalá estemos mejor preparados para la próxima. Yo creo que ya el orden internacional, lo que venga de fuera de Europa, va a ser muy difícil de controlar. Hay que apostar por ser autónomos y por ser resilientes energéticamente, no queda otra. Claro, aquí te pregunto, en base a esa búsqueda de aliados de la que has hablado y demás, se me ocurre que la ONU puede ser un sitio que debería de estar hablando mucho más sobre todo esto. O sea, ¿qué está haciendo la ONU aquí mientras tanto? Bueno, pues el multilateralismo que lo había creado Estados Unidos, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido asesinado por los propios Estados Unidos, y entonces todas estas instituciones que teníamos han quedado prácticamente inutilizadas, ¿no? Porque Estados Unidos no les ha quitado el apoyo, les ha quitado la legitimidad, y si no tienes a la gran potencia dentro de estas instituciones, junto a otras potencias revisionistas como Rusia, como China, que no le tenían un gran apego, pues lo que tenemos es que son totalmente inoperantes, y desgraciadamente la Unión Europea es la única que parece, uno de los pocos que parece todavía seguir creyendo en ellas, pero nos hemos quedado bastante solos, esa es la realidad. Bueno, pues para mensaje acabar... esperanzador donde los haya, totalmente inactivo. No, pero bueno... realista, ¿eh? O sea, yo tenía una profesora que decía que donde se hacen las cosas muy mal hay mucho margen de mejora. O sea, hay que quedarse con el huequito para buscar soluciones. Y dentro de esa soledad que nos has dicho, que nos has mencionado tú, Ignacio, búscanos a alguien que nos haga compañía, porque te vamos a hacer la segunda pregunta, que empezamos contigo esta temporada, y es que nos recomiendes a alguien que venga aquí a hablar de geopolítica, de lo que a ti te dé la gana, en otro programa al que podamos invitar. Yo creo que ya os la recomendé, pero no la trajisteis, que es a Sofía Tirado, investigadora del Cano, experta en agua. Pero también os recomiendo a una segunda persona, que es Andrea Briones, que ella es especialista en adaptación y todo lo que tiene que ver con la geopolítica del clima. Dos perfiles muy buenos que seguro que os harían un muy buen episodio. Sabes que lo del agua lo hemos hablado varias veces, hemos buscado la forma de meterle mano y lo tenemos en mente. De verdad que lo tenemos en mente, porque es un tema que hemos querido tratar. Lo que pasa es que este año no han dejado de pasar cosas y por lo que sea no hemos podido llevar una programación como nos gustaría. Pero sí, tenemos pendiente hacer un programa del agua, porque creo que es un tremendo temazo. Ya te lo dije la primera vez y te lo repito ahora. Entonces, bueno, recogemos esas recomendaciones y te preguntamos, o sea, ¿cuándo te va a tocar venir otra vez? O sea, que te apuntamos ya en el calendario que van a seguir pasando cosas. Por favor, no puedes llamar tú a quien sea, tú que sabes de esto, y que pare un ratito todo. O sea, que yo esté tranquilo en mi casa un par de semanas. No te pido meses, o sea, un par de semanitas. Hasta el 2027 yo ya no vuelvo por aquí. Espero que tengas razón. Ojalá no verte más, Ignacio. O sea, solo tomando unas cañas en casa, pero no aquí. Es verdad que a todos los invitados les digo que ojalá tenerlos pronto por aquí también. Y a ti yo creo que eres el único que te digo que ojalá no tenerte nunca más. O sea, ojalá digamos, no, Ignacio, no hace falta que vengas, si está todo bien en el mundo, está todo solucionado, no hay ninguna novedad. Pero bueno, mucho me temo que te tendremos por aquí dentro de no mucho. Seguiremos tirando de tu expertise, de esa visión tan guay que tienes. Mucha suerte en tus nuevas andaduras. No sé si te quedaba algo por decir o si querías decir algo más. No, nada, daros las gracias por invitarme, que para mí es un placer venir aquí, de verdad. Bueno, el placer de verdad que es todo nuestro, porque nos vas desbloqueando cositas como lo de las aseguradoras, que, o sea, es lo que me ha roto la cabeza a mí de esta entrevista. Y pues eso, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. A los telespectadores que nos han telespectado, vamos ahora con nuestra sección editorial de Opinión de Alta Tensión, y ahora venimos. Muchas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros. Chao, muchas gracias. Pues ya estamos en la recta final del programa, en esta opinión de alta tensión, nuestro formato más editorial. Hoy le toca opinar a Ismael Morales sobre la geopolítica del mundo. ¿Qué nos cuentas hoy, Ismael? El Imperio contraataca. No hablamos del lado oscuro ni de Darth Vader, sino de Estados Unidos. Han demolido el orden global, y el problema es que no saben con qué objetivo. ¿Conseguir el petróleo de Venezuela? Hecho. ¿Y luego qué pasa con los venezolanos? ¿Conseguir estrangular a Cuba definitivamente? Hecho.
¿Y luego qué pasa con los cubanos? ¿Atacar a Irán para supuestamente descabezar al régimen y liberar a los iraníes? Está en proceso. Lo que menos les importa son las personas, solo debilitar a China, que mira de lejos cómo, con toda probabilidad, Estados Unidos vista de victoria una derrota en Irán. Es evidente. Las nuevas armas de destrucción masiva son el petróleo y el gas. Las gasolineras causan más daños que las bombas, afectan a miles de millones de personas a cientos de kilómetros del frente. Para protegernos, la mejor defensa son las renovables, la electricidad y la eficiencia. Consumir menos petróleo y gas es la única manera de volver a un orden mundial pacífico y justo. ¡Ole! Ya con esto me queda a gusto. De locos, Ole, ole. Ismael, muy bien. Ya saben que esta opinión de alta tensión la van a tener en redes, ¿Formato gracias a corto? Oikos MSP, con ese formato corto tan guay que estamos haciendo. Van a tener a Ismael despotricando de Estados Unidos, que Me siempre encanta. viene me bien, encanta. siempre viene bien despotricar de Estados Unidos. Y recordar que cuando queremos esgrimir argumentos nacionalistas, argumentos contra el establishment, cuando queremos garantizar una política proteccionista, por lo menos desde países europeos, tenemos que hablar de renovables, tenemos que hablar de un sistema sólido que no dependa del exterior y tenemos que hablar de dejar de mirar todo el rato a Estados Unidos. Yo ya estoy empezando a aprender chino y tenemos que hablar de mirar hacia el futuro. Así que hasta aquí la opinión de la atención que nos ha traído Ismael Morales. Muchas gracias. Isma, ¿te lo has pasado bien? Sí, la verdad que lo he pasado, lo he disfrutado, he aprendido, que es lo más importante. Y ahora, pues lo que tú dices, en plan, de vez en cuando despotricar con los Estados Unidos es como una kombuchita, ¿no? Ahí se te baja todo, te relaja y dices, ¡buah, qué bien, qué a gusto me he quedado! Pues ya saben que nos pueden seguir en, hoy vamos a decirlo, Blue Sky, por ejemplo. Yo soy @CapitánRenovable en Blue Sky y Ismael Morales es @ismoralopez en Blue Sky. Y en Instagram, ya saben, vayan a Instagram, vayan a @siguecorriente y vean todos los vídeos que estamos haciendo que están guapísimos. Y nada, ya saben que nos vemos próximamente la semana que viene con muchas más sorpresas. Hasta pronto, chao. Muchas gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proto.